Necesitamos tu ayuda. Este programa es posible gracias a la ayuda de los mecenas. Conviértete en uno de ellos. Suscríbete en radiocable.com/mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. No hemos hablado de las opciones, o se ha hecho de una manera no lo suficientemente clara. Digamos, hay una opción, o había una opción, que era pues que el conjunto de las fuerzas, digamos, nos decían de izquierda, se opongan al Partido Popular. Bueno, algo falla ahí, porque en ese conjunto hay fuerzas que no son de izquierda. Hombre, yo también prefiero un gobierno de Rajoy en minoría que un gobierno de Rajoy en mayoría. Hombre, eso. Otra cosa es que el presidente de la gestora, pues lo que está intentando es visualizar la realidad del debate y a partir de ahí cada uno va a tener su posición. Eso lo decide la militancia y las direcciones de cada territorio, pero es evidente que entregar el gobierno de España al Partido Popular, y si hay presidentes autonómicos que colaboran en entregar el gobierno de España al Partido Popular, pues yo calculo que nuestra militancia y nuestras direcciones en esos territorios tomarán nota. En unas estamos gobernando o apoyando gobiernos y en otras estamos en la oposición. La escala nacional y la escala autonómica son diferentes, pero al mismo tiempo que yo comparto la opinión transversal de dirigentes autonómicos de Podemos, pero también de algunos dirigentes autonómicos del Partido Socialista que no entienden o que no les gustaría ver mezclados los gobiernos progresistas de comunidades autónomas con la posibilidad de ceder ante el Partido Popular en la escala nacional. Entiendo esa fricción, entiendo quienes vean ahí incoherencias, pero serán las direcciones autonómicas quienes tengan que tomar la decisión en cada caso pensando en lo que es mejor para su comunidad autónoma. Bueno, mire, yo creo que todo el mundo sabe a quién le interesan las elecciones, unas nuevas elecciones. Le interesa a Podemos, que quiere utilizar la posición de descomposición del Partido Socialista y los problemas internos del Partido Socialista. Yo espero que el proceso que está viviendo el Partido Socialista sirva para recoser, ¿verdad?, su posición, para cambiar su tesis y para permitir que España tenga un gobierno que gobierne y un legislativo que legisle. Insisto, el Partido Popular no quiere que haya elecciones. Nuestra posición sigue siendo la misma desde el 21 de diciembre. Se ha podemizado en gran medida el propio partido y queremos responder a los planteamientos que tenemos en la forma en que lo hace otra organización, que es una organización nueva, que es una organización que no tiene la cultura del Partido Socialista. Me gusta mucho cómo pasa de una música a otra y de pronto, no sé, entramos en un territorio del sosiego, en el territorio de la cafetera. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este espacio en el que tratamos de analizar las portadas de los periódicos junto a una taza de café cada día para poder saborear qué es lo que le está sucediendo a este mundo, en lugar de vivirlo entre bostezos. ¿Os acordáis aquella frase de Iñaki Gabilondo que nos dijo un día aquí en el programa y que repetimos con bastante frecuencia? Estamos viviendo un momento trascendental, histórico, y como todos los momentos trascendentales e históricos, con frecuencia se viven entre bostezos, sin saber que lo son. No es hasta el futuro cuando mirando hacia atrás nos damos cuenta de la trascendencia de aquello que vivimos.
Bueno, pues eso es lo que tratamos de evitar aquí en el programa. Bienvenidos a la cafetera hoy en esta versión Café Express. Ahora, a esta hora, si estás escuchando esto, amigo, probablemente yo ya no estaré entre vosotros. Me encontraré sentado en una tertulia y entonces los días que tengo que salir corriendo a la tertulia, pues el programa trato de dejarlo preparado y calentito en un termo para cuando te despiertes lo tengas junto al periódico en la mesa, y yo ahora seguramente estaré de camino. Esta voz ha sido emitida y enlatada hace unos minutos. Bueno, el caso es que hoy tenemos muchas cosas interesantes de las que hablar, pero en días como hoy aprovechamos para hacer una mirada algo más sosegada sobre lo que ocurre. Os diré que en las portadas de los periódicos todo lo relacionado con el PSOE ha pasado a un segundo plano, y es Gürtel quien ocupa el mayor de los protagonismos. Y esto, os diré, no es casual, tampoco gratuito, tiene un objeto, o por lo menos es una interpretación mía personal, tampoco voy a ser malo, no voy a darle un objeto científico a pero mi interpretación personal ahora os la voy a hacer. Pero es que ayer, cuando en el grupo hashtag se discutía sobre qué íbamos a hablar hoy, había quien decía, bueno, como está claro que el Partido Popular va a pasar impunemente sobre el caso Gürtel, que como sabéis se acaba de iniciar el procedimiento judicial, el recorrido judicial, ya hemos visto sentados en el banquillo a los protagonistas, esto pasará desapercibido, decían en el grupo hashtag. Yo tenía bastantes más dudas porque les interesa mucho que se visualice, para que no se vea tanto el lío en el que está metido el Partido Socialista y la posible abstención ante el Partido Popular. Así que, independientemente del enfoque de las portadas, hoy entre los numerosos hashtags que se observaron para poder seguir el contenido de hoy, el grupo hashtag decidió uno que en todo caso nos ha gustado mucho y que dice, almohadilla, la cafetera del banco al banquillo. La cafetera del banco al banquillo, porque además se solapan dos juicios importantísimos que se están viviendo. Uno, el de Gürtel, que inicia este recorrido judicial en los tribunales, y otro, el de las tarjetas Black, que ha puesto a toda la oligarquía financiera, una buena parte de ella, en el banquillo también, y que también nos ilustra, nos retrata en cierta forma esta catarsis que está viviendo la sociedad española con estas tarjetas que utilizaban a su libre disposición, unas tarjetas creadas con un mecanismo totalmente opaco al fisco en el banco, que pasaban completamente desapercibidas a la intervención y que utilizaban algunos para irse a casinos, bares, en fin, toda la historia que conocéis, ¿no? Bueno, pues esas fotografías son las que retratan hoy a nuestro país en los medios de comunicación, en las portadas de los periódicos. La cafetera del banco al banquillo, que ha sido una idea que ha tenido Arturo Salmerón en el grupo hashtag y que ilustra muy bien este momento. Pero digo, la he elegido porque nos hacía bastante gracia. Nos gustaba además el juego de palabras, etcétera, etcétera. Pero mucho ojo, porque casualmente hoy todas las portadas de los periódicos sí que ponen el foco en el caso Gürtel, el inicio de este recorrido en los tribunales, en la sala. Y lo hacen, en mi opinión, no por casualidad, ¿no? Porque probablemente esto que está viviendo el Partido Socialista es demoledor en términos de antipolítica, ¿no? Lo que está ocurriendo, todos sabemos que esto se inicia con un objeto muy concreto para abstenerse ante el Partido Popular. Y los hechos nos han ido dando la razón día tras día, día tras día. Y ayer tuvimos indicios muy serios, además, pruebas muy claras de en qué iba a consistir precisamente eso. Ahora las podremos repasar en las portadas de los periódicos. Así que cuanto menos se hable del asunto, casi mejor, ¿no? Es como si los periódicos nos estuvieran diciendo con una pequeña gran boca en su interior: corramos un tupido velo. Ahora, mientras tanto, claro, el tiro les puede salir por la culata, porque la verdad es que el caso Gürtel nos está dejando imágenes muy impactantes, y entonces llegará un momento en el que el PSOE se tenga que plantear: ¿nos vamos a abstener ante esta gente? Y esa es la gran pregunta, ¿no? Pero bueno, os decía, en días como hoy, eso me parece bastante trascendente esto que está ocurriendo en la prensa, pero en días como hoy me interesa que coloquemos el foco también, ya que tenemos la oportunidad de unos minutos, de observar la realidad, colocar el foco en otros asuntos que no siempre están en los medios de comunicación, en las portadas. Y vamos a hablar concretamente de dos temas. Uno de ellos es algo sobre lo que terminamos pivotando siempre que hablamos de Latinoamérica. ¿Qué le está pasando a la izquierda en Latinoamérica? ¿Qué le está sucediendo?
¿Se está desvaneciendo la izquierda en Latinoamérica? ¿Cómo es que se está viviendo de pronto este impulso al neoliberalismo en diferentes países? Porque lo vemos en Colombia, lo vemos en Brasil, lo hemos visto en Argentina, también hay algunos indicios en Venezuela. Así que a la izquierda latinoamericana le está ocurriendo algo. ¿Por qué? Lo vamos a hablar con Alfredo Serrano, es probablemente uno de los mayores expertos españoles que analizan la economía y la política latinoamericana. Es director en el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, doctor en economía. Alfredo Serrano, hablaremos con él ahora en unos minutos para hacer un pequeño repaso, para planear, como si viajásemos en una avioneta por el cielo de estos países, para planear qué es lo que está ocurriendo por allí. Y vamos a hacer una comunicación también vía satélite con la flotilla de Gaza, con uno de los veleros que a esta hora se encuentran en los límites de las aguas internacionales, allí donde en otras ocasiones la Armada israelí ha abordado, ha asaltado las embarcaciones. Así que hablaremos, porque las próximas horas son de muchísima incertidumbre para esta flotilla compuesta exclusivamente de mujeres, y hablaremos con Sandra Barrilaro, que se encuentra a bordo de uno de estos veleros, y lo haremos en comunicación vía satélite. No es muy buena la comunicación, pero en fin, trataremos de que se escuche lo mejor posible. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Quiero hacer este pequeño análisis sobre la situación del PSOE. Desde mi punto de vista, lo que sucedió en el PSOE fue lo siguiente: una lucha de poder interno, la cual, desde que Pedro Sánchez se alejó del apoyo de Felipe, de Susana, de Zapatero, y hizo su propio camino, era imposible que ese grupo le permitiera a Sánchez ser presidente de España y después que Sánchez tomara totalmente el control del partido. Mira, es un retrato bastante preciso el que haces, porque tomas algunos de los principales asuntos que han provocado esta crisis en el Partido Socialista. Abordemos este tema antes de comenzar con el resto de los asuntos que vamos a tratar hoy. Y Tienes mucha razón, efectivamente. La cuestión aquí ha sido que a Pedro Sánchez se le lleva de la mano a la Secretaría General, entre otras personas Felipe González y también Susana Díaz. Le llevan de la mano a la Secretaría General y después Pedro Sánchez se rebela y se vuelve incontrolable a sus ojos. Os juro que yo lo dije el primer día. Esta conversación, que era un comentario muy entre bambalinas, alguien me dijo: bueno, a Pedro Sánchez le han puesto porque es manejable. Y dije yo, dale 2 días, porque cuando uno aparece en televisión con un cartel, con unas letras que dicen Secretario General del Partido Socialista, le van a entrar unas tentaciones enormes de matar al padre. Es una figura psicológica que se repite sistemáticamente en la vida y se ha ido cumpliendo paso por paso, y efectivamente llegó un momento en el que empezó a tomar decisiones por sí mismo, como es natural, como corresponde a un ciudadano adulto y a un ser humano, y no se dejó llevar, ¿no? Así que tienes mucha razón con eso que dices, porque evidentemente aquí han pesado muchas cosas, no solamente la abstención ante el Partido Popular, que por cierto ayer es a lo que se refirieron todos. Javier Fernández compareció ayer en la cadena SER. Y sabéis que es el que dirige la gestora del Partido Socialista. Y entonces le preguntaron: ¿pero han hablado de la postura de la abstención? Primera hora de la mañana. Dijo no. No hemos hablado de las opciones. O se ha hecho de una manera no lo suficientemente clara. Digamos, hay una opción, o había una opción, que era pues que el conjunto de las fuerzas, digamos, nos decían de izquierda, se opongan al Partido Popular. Bueno, algo falla ahí, porque en ese conjunto hay fuerzas que no son de izquierda. Había una posición también
ética, ¿no? Vamos a construir una barrera ética frente al Partido Popular, incluso con algún partido, en fin, que no tiene, estoy pensando en la antigua Convergencia, por ejemplo, que también tiene unos escándalos evidentes. Y qué casualidad que hoy ha desaparecido este tema de todas las portadas de los periódicos. De todas las portadas. Es que no hay un solo comentario, lo vemos en la página web, de pronto el Partido Socialista se ha desvanecido. Como queriendo decir, venga, disuélvanse ciudadanos, aquí ya no hay nada más que ver. Miren, empieza el recorrido judicial de Gürtel. Enciendan sus televisores, empieza el nuevo serial. Porque en la medida que la mañana fue pasando, el Grupo Socialista en el Congreso tuvo su primera gran reunión. Y la mayor parte de los miembros de ese Grupo Socialista se mostraron partidarios de abstenerse ante el Partido Popular. Vaya sorpresa para este programa. Bueno, ¿cómo será que hasta Chimo Puig dio una rueda de prensa y ya cambió algo su discurso principal? Hombre, ahora prefiere un Partido Popular en minoría que un Partido Popular en mayoría. Hombre, yo también prefiero un gobierno de Rajoy en minoría que un gobierno de Rajoy en mayoría. Hombre, eso. Otra cosa es que el presidente de la gestora, pues lo que está intentando es visualizar la realidad del debate y a partir de ahí cada uno va a tener su posición. Tendrá su posición, pero aparentemente hasta ahora lo que sabemos es que el Grupo Parlamentario Socialista parece inclinarse por esa abstención. Hay muy poquitas voces. Ayer a esa reunión, por cierto, no acudió Pedro Sánchez, lo cual ha provocado también bastantes comentarios en la red diciendo ¿y por qué de pronto ahora va y desaparece, ¿no? Después de semejante lío. Y por cierto que ayer Javier Fernández, el presidente de la gestora, dijo que el Partido Socialista se había podemizado. Se han podemizado en gran medida el propio partido. Y queremos responder a los planteamientos que tenemos en la forma en que lo hace otra organización, que es una organización nueva, que es una organización que no tiene la cultura del Partido Socialista. Así que, por cierto, hay un artículo muy interesante en el diario.es que se llama Javier Fernández, el pacificador del PSOE que huye de los periodistas y de Podemos. Dice, bueno, quizá hay mucha mitología en torno a la figura de Javier Fernández, que es un tipo que tiene mucha ascendencia en el partido, pero ojo con esa visión moderada que se le ha buscado. Lo que es una persona sosegada en la forma de hablar, pero el resto, en fin. Bueno, el caso es que dice Javier Fernández que el PSOE se ha podemizado. Está bien porque hacía esa lectura, que es verdad que se puede hacer, sobre las diferentes culturas políticas. Una cuestión es una cultura política que está relacionada en un partido, además de nuevo nacimiento, que está relacionada con las formas, con lo asambleario, con las decisiones de los círculos, los impulsos desde abajo, y otra muy diferente, la cultura del Partido Socialista, que es, por decirlo de una forma sutil, más rígida, más estricta en el cumplimiento. A la vista está después de lo que ha ocurrido, ¿no? Pero bueno, el caso es que Javier Fernández se refería así, decía, se ha podemizado, y también Rafael Hernando, que intentan no meterse en el lío del Partido Socialista. No vaya a ser que alguien se gire al otro lado y diga, y con estos vamos a pactar de verdad, como dijo ayer Emiliano García Paje, amenazando con montar la candidatura más potente de las nunca imaginadas por el Partido Popular. Bueno, pues con el fin de evitar eso, están siendo bastante sutiles en los comentarios que hacen sobre el PSOE. Pero Rafael Hernando no pudo evitar la tentación de zurrar a Podemos cuando le preguntaron y dijo, aquí los únicos interesados en que repitamos elecciones son los miembros de Podemos. Bueno, mire, yo creo que todo el mundo sabe a quién le interesan las elecciones, unas nuevas elecciones. Le interesa a Podemos, que quiere utilizar la posición de descomposición del Partido Socialista y los problemas internos del Partido Socialista. Yo espero que el proceso que está viviendo el Partido Socialista sirva para recoser, ¿verdad?, su posición, para cambiar su tesis y para permitir que España tenga un gobierno que gobierne y un legislativo que legisle. Insisto, el Partido Popular no quiere que haya elecciones. Nuestra posición sigue siendo la misma desde el 21 de diciembre. Bueno, pues el Partido Socialista, dice el periódico El Mundo, está esperando un gesto de Rajoy para girar a la abstención. Algunos dirigentes, ¡qué sorpresa! Aparece el decálogo. Dice, no, si este movimiento no tenía como objeto la abstención, pero casualmente llevo aquí en el bolsillo de atrás unas condiciones que he redactado
un decálogo de condiciones. Bueno, pues bien, esas condiciones ya irrumpen. Dice, algunos dirigentes y la mayoría de los diputados se pronuncian en contra de unas nuevas elecciones y Moncloa asegura que no tomará ninguna iniciativa hasta que se vote en el Comité Federal, porque claro, esto ahora tienen que llevarlo, esta posición de los diputados socialistas la tienen que llevar al Comité Federal a ver qué es lo que decide. Hombre, sería una sorpresa que decidieran lo contrario, aunque yo ya lo he dicho, en la medida en que dejen pasar más horas, más difícil se le va a poner la abstención al Partido Socialista, como creo que en la medida que vayan pasando más horas le va a ser más difícil a Pedro Sánchez reaparecer, porque de pronto ha desaparecido. Es verdad que han debido ser unas horas intensísimas, pero en el fondo, lo decía Revilla, lo ha dicho estos días, Revilla parece que escuchó al propio Pedro Sánchez le dijo que si había unas primarias se iba a presentar. Y Revilla lo ha repetido allí donde le han querido escuchar, y es muy probable que Pedro Sánchez en esa hora estuviera pensándolo. Pero luego Revilla, cuando le preguntaron ayer, dijo, bueno, veamos, porque eso me lo dijo en las primeras horas. Es posible que tuviera demasiado caliente la situación y a la medida que vayan pasando los días reflexione. Porque una de las cosas que van a suceder es que también se va a empezar a colocar el foco en la mala gestión de Pedro Sánchez, que la ha habido, porque ha habido unas enormes tensiones internas. Así que igual se le pone difícil. Es decir, el paso del tiempo va a complicar notablemente las estrategias de una parte y de la otra. Y dice el periódico El Mundo que el PSOE estaría esperando un gesto de Rajoy para girar a la abstención, y es ahí donde entrarán en juego las condiciones que pretende imponer el PSOE. El 11, veremos a ver si es educación, ley mordaza, algunos aspectos así que le coloquen. Si cede el PSOE podrá abstenerse. Lo que pasa es que el Partido Popular ha visto lo que le está pasando al PSOE y lo mismo le interesa repetir elecciones, así que no se sabe qué va a pasar. Pero bueno, es la única referencia que encontramos en la portada del Mundo. No vemos ninguna referencia en la portada de El País, solamente hacia Rivera. Rivera advierte a Rajoy de que no ponga condiciones a la abstención del Partido Socialista. Albert Rivera, que si ya el día de ayer decía, hombre, no creo que el PSOE haya hecho este viaje solamente para sacar a un secretario general, para cambiar a un secretario general, algo tendrá que ver con el bloqueo del País, ya está advirtiendo a Mariano Rajoy que no ponga condiciones al Partido Socialista. Bueno, el caso es que lo que sí que ocupa las portadas es el caso Gürtel, lo vemos en una y en otra, pero solamente el ABC sí que se fija en Pedro Sánchez y dice, la Moncloa teme que tras la investidura vuelva Sánchez y el bloqueo. Rajoy negociará concesiones al PSOE, ¡qué sorpresa! Pero además de la abstención, quiere garantizar al menos su apoyo a los presupuestos. Ahora el PP se ve con fuerza para exigir también el apoyo a los presupuestos. En fin, por cierto que el FMI ha mejorado la previsión que tenía de crecimiento para España, lo cual ha hecho que saliese, de pronto que redescubriésemos que teníamos un ministro en funciones, eso sí, pero estaba ahí escondido. De Guindos dijo, pero para eso hace falta un gobierno comprometido con las reformas. No se trata únicamente de tener un gobierno, lo importante es tener un gobierno con la agenda correcta, que sea capaz de cumplir nuestros compromisos presupuestarios con Bruselas, continuar con las reformas económicas y mantener y alimentar una recuperación económica que ya lleva prácticamente 2 años por encima del 3%. ¿Qué quiere decir el ministro cuando afirma que hace falta un gobierno que sea capaz de cumplir nuestros compromisos presupuestarios con Europa? ¿Alguien piensa que se trata de repartir dinero a los ciudadanos en situación desfavorecida? Bueno, y mientras tanto, como digo, en el Partido Socialista viviendo esta crisis, y Pablo Iglesias amenazó ayer, fijaos que habíamos escuchado aquí a la propia Teresa Rodríguez cuando hablamos con ella por la mañana, decía que no era partidaria de que los pactos a nivel nacional tuvieran consecuencias en los otros pactos, en los regionales, locales, en los autonómicos, allí donde Podemos da soporte al PSOE. Y decía ella, hombre, yo no creo que deba influir una cosa con la otra, hay que mantener espacios separados porque las regiones han votado a sus representantes y han perseguido otro tipo de gobierno. No sé por qué se les debe hurtar eso. Pero ayer Iglesias avisó al Partido Socialista
de que todas las comunidades están atentas y que podría tener consecuencias cualquier movimiento de apoyo que decidan hacer al Partido Popular en el gobierno central. Eso lo decide la militancia y las direcciones de cada territorio, pero es evidente que entregar el gobierno de España al Partido Popular, y si hay presidentes autonómicos que colaboran en entregar el gobierno de España al Partido Popular, pues yo calculo que nuestra militancia y nuestras direcciones en esos territorios tomarán nota. Y fijaos que también ayer escuchamos a Errejón, decía sentirse orgulloso de que el Partido Socialista se haya podemizado, como decía el presidente de la gestora del Partido Socialista, Javier Fernández, pero también decía Íñigo Errejón, hablaba sobre esta misma posición ante un pacto nacional que deberían hacer el resto de las comunidades soportadas por Podemos. En unas estamos gobernando o apoyando gobiernos y en otra estamos en la oposición. La escala nacional y la escala autonómica son diferentes, pero al mismo tiempo que yo comparto la opinión transversal de dirigentes autonómicos de Podemos, pero también de algunos dirigentes autonómicos del Partido Socialista, que no entienden o que no les gustaría ver mezclados los gobiernos progresistas de comunidades autónomas con la posibilidad de ceder ante el Partido Popular en la escala nacional. Entiendo esa fricción, entiendo quienes vean ahí incoherencias, pero serán las direcciones autonómicas quienes tengan que tomar la decisión en cada caso pensando en lo que es mejor para su comunidad autónoma. Sí que se puede montar un buen lío si el PSOE al final se abstiene ante el Partido Popular, pero todo eso lo veremos en las próximas horas, porque digo, el tiempo además juega en contra de esa posible decisión y el PSOE está intentando pensar en qué otra salida puede haber a este callejón. En fin, estás escuchando La Cafetera. Hola Fernando, soy Rubén, el de Barcelona. Bueno, por fin me he hecho de cenas. Olé. Estaba esperando al final del verano a que me pagaran lo que me debían, porque me deben por todos lados. Esto de ser artista es un asco. Artista, bueno, de los menos prestigiosos, pero al fin y al cabo artista. Y bueno, solo por todo lo que has hecho estos días, con lo que ha pasado en el PSOE y todo eso, vale la pena gastarse 8 miseros euros al mes en un programa que nos llena a todos, tío. Muchas gracias y todo el tiempo que pueda estar y más voy a intentarlo, ¿vale? Y a todos, animaros a que lo hagáis, que es importante. Seguro que ha sido el 1001 que lo acabo de escuchar. Un abrazo a todos. Y venga, a seguir en Resistencia. Muchas gracias. Un beso. Te juro que no sabía, Rubén, porque además decía, digo, cuando enviéis un mensaje de audio, ponerme también un titular para que sepa de qué vais a hablar, para intentar ir colocándolos por tema, y no sabía que ibas a hablar de los mecenas. Te agradezco muchísimo la confianza, en primer lugar, como a todos aquellos que sé que estáis haciendo un gran esfuerzo, muchos de vosotros, y te agradezco de verdad la generosidad y la enorme confianza que muestras en el programa, suscribiéndote y ayudándonos a que sea realidad y que sea posible como proyecto sostenible. Te lo agradezco de verdad, de corazón, Rubén. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Y como os decía, el otro gran tema de las portadas de los periódicos: el Partido Popular se enfrenta a su pasado más oscuro en el juicio de la trama Gürtel, dice el periódico El País. En una noticia que comparte espacio con Rato, afirma que la tarjeta Black era parte del salario. En la imagen de portada vemos a toda esa cúpula de la denominada como trama Gürtel, a representantes tan vinculados al Partido Popular, a las empresas que trabajaban con el Partido Popular, la propia cabeza del extesorero Bárcenas emergiendo entre esa multitud de personas de la oligarquía conservadora del PP ahora en el banquillo, y de ahí nuestro hashtag, almohadilla, la cafetera del banco al banquillo. Dice el periódico El Mundo, juicio a la España de la corrupción, con esa misma imagen donde vemos a Correa mirando. Es muy bonita la foto del periódico El Mundo, porque Correa aparece desenfocado, pero su mirada se dirige al objetivo de la cámara del fotógrafo. Vemos también al Bigotes, vemos al tesorero del Partido Popular, al señor Bárcenas allí mirando muy seriamente,
y dice el periódico El Mundo, dice esto, ¿no? Que comienza este juicio a la España de la corrupción y es la imagen fundamental, la imagen principal de portada. También en La Razón, Bárcenas, vengo a defenderme, no voy contra nadie, dice en una imagen parecida también donde vemos a Correa y a Bárcenas, en primer término a Correa algo desenfocado y Bárcenas mirando el infinito. Dice el periódico La Razón, Rato defiende que los pagos con las Black eran parte de su retribución y también legales. Bueno, ¿y qué tiempos aquellos? Qué diferentes a cuando el dinero corría en carretillas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y cuando también el Partido Popular apoyaba a Bárcenas. Ayer, Maldita Hemeroteca publicó un tuit formidable con una recopilación de algunos de estos mensajes que enviaba el Partido Popular apoyando a Bárcenas, culpando de todo al resto de partidos políticos, pero resulta fascinante ahora con esa imagen, viéndolos sentados en el banquillo, poder volver a escuchar aquello. Firman su inocencia y yo estoy convencido de que nadie podrá probar que no son inocentes. Señor Bárcenas, al cual el Partido Popular le agradeció ayer, y yo lo quiero recordar, los excelentes servicios prestados como tesorero y como gerente durante todo el tiempo que lo ha sido en el Partido Popular. Esta persona ha trabajado para el partido durante muchos años, estamos convencidos de su inocencia y eso es lo que está haciendo. Que yo creo y estoy segura que Luis Bárcenas es una persona honrada y se ha ganado la confianza de todos los dirigentes del PP en los últimos 25 años y ha sido por su eficacia, por su honradez, porque es un magnífico gestor. Pero a mí me parece que el señor Bárcenas ha hecho un trabajo extraordinario durante muchísimos años en el Partido Popular. Y este es el partido ante el que el PSOE ahora está dudando si abstenerse o no. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, y esto en lo que se refiere a las portadas de los periódicos, pero os decía también, ¿qué está ocurriendo en Latinoamérica? ¿Qué es lo que le está pasando a la izquierda latinoamericana? Este es un asunto por el que planeamos cada vez que hay una noticia. El otro día, cuando conocimos el resultado del referéndum, del plebiscito realizado en Colombia sobre el proceso de paz, de pronto hubo voces que apuntaban al ascenso de la derecha. ¿De qué manera esto está sucediendo también en Brasil, en Argentina? Siempre que hablamos de Latinoamérica termina planeando ese asunto. ¿Qué es lo que ocurre con la izquierda latinoamericana? ¿Se está desvaneciendo? ¿Está irrumpiendo el neoliberalismo de nuevo? ¿Vuelve a encontrar su espacio? ¿Cómo es posible que la izquierda, que ha sido un generador de indiscutible redistribución en toda Latinoamérica, porque más allá de la propaganda de algunos medios de comunicación, allí donde ha gobernado la izquierda se ha producido una enorme redistribución, también un montón de problemas, exactamente, por cierto, los mismos problemas que suceden cuando gobierna la derecha en estos países. Pero más allá de eso, el caso es que se está produciendo un nuevo ascenso de la derecha y nos preguntábamos por qué está sucediendo eso. Alfredo Serrano, doctor en Economía, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, le hemos pedido algunas respuestas sobre esto. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Alfredo. Hola, hola. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Radiocable.com. Alfredo Serrano, que es director en Economía y director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, observa con mucha precisión todos estos fenómenos que están ocurriendo allí. Alfredo Serrano, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Te agradezco muchísimo que atiendas esta llamada, Alfredo, porque tenemos mucho desconocimiento aquí sobre lo que ocurre, pero sí que tenemos la percepción de que en cierta forma la izquierda latinoamericana se está desvaneciendo. ¿Esto es así? Creo que lo que está sucediendo es que hay cambios significativos. Hay un innegable avance de la restauración neoconservadora en la región latinoamericana, a veces por una vía directa de golpes de Estado. Se produjo en Honduras no hace tanto, se produjo en Paraguay, quizás nos hemos olvidado, pero no hace tantos años que han pasado, escasamente 6-7 años, y lo último acontecido ha sido Brasil, que es evidente la forma de derrocar a Dilma no por una vía electoral, sino a través de subterfugios jurídicos que sería muy largo explicar. Y sí es cierto que hay cambios electorales en Argentina con la llegada de Macri, y lo último acontecido ha sido el golpe en Colombia por la vía de elecciones, con el rechazo al plebiscito por la paz y una victoria de alguna manera de
de lo que planteaba Uribe. Hay un cambio cualitativo en términos regionales en América Latina. Sin embargo, claro, llevarlo esto a una posición extrema a que el fin de ciclo se acabó el bloque progresista en la región, creo que todavía dista mucho, en tanto en cuanto en Venezuela, a pesar de la pérdida en las elecciones legislativas, pues todavía sigue siendo gobernada por el chavismo, por el Ejecutivo legítimamente, lo mismo en Bolivia, a pesar, insisto, del referéndum no ganado por Evo Morales, Ecuador, que sigue estando en manos de Rafael Correa, la Revolución Ciudadana, y me atrevo a hablar de incluso países como el Uruguay, que de una u otra medida no han sido desbancados estos bloques progresistas. Por tanto, creo que hay un momento de impasse, de interrogantes, de indefinición, de que el avance del bloque progresista no viene en la misma velocidad que había venido previamente, y que es cierto que países más apegado al orden hegemónico neoliberal comienzan a avanzar, y eso es importante caracterizarlo y estudiarlo. ¿Y por qué dirías que se está produciendo a qué se debe? Yo creo que los procesos de cambio, a medida que han ido transformando a una velocidad increíble condiciones de vida, mejoras en términos sociales, incluso inclusión de las mayorías en ciertos patrones de consumo, se somete a tener que afrontar nuevas contradicciones, nuevas tensiones. Hay un texto de Álvaro García Linera que él plantea estas tensiones creativas de cualquier proceso revolucionario o de cambio. Tensiones a veces en el propio seno del pueblo, y a veces tensiones que se dan con un mundo afuera distinto. No hay que dejar de decir que hay un momento económico mundo de gran contracción, con una fuerte caída de los precios de las materias primas, del petróleo particularmente, pero además de gran contracción del comercio mundial, y hay un frente externo distinto. Pero además del frente externo están las consecuencias internas de un proceso de cambio, y yo creo que se va transformando la subjetividad económica en este tipo de procesos progresistas. Creo que hay contradicciones, hay desafíos, hay retos, hay una nueva derecha de alguna manera que se intenta reinventar, sobre todo en el plano de las campañas electorales. Tampoco podemos dejar de decir que la estrategia de Estados Unidos para con América Latina en este último periodo de tiempo está siendo cada vez más proactiva, quizás después de un periodo que estuvo más pendiente de otros enclaves geopolíticos. Todo eso yo creo que va sumando una complejidad, un tablero geopolítico latinoamericano complejo, y de ahí probablemente que además de un cierto desgaste, seguramente también los procesos van avanzando y dejan de tener la misma intensidad en el encanto, en la seducción, en la construcción de expectativas futuras. Todo eso, creo que estos son muchos factores que suman, insisto, un cuadro, una panorámica pues relativamente compleja en la región, y que hay que verla desde cómo se ven las cosas de la política, siempre en movimiento. A veces ni ser tan catastrofista ni tampoco un optimismo empedernido, sino probablemente está todo lleno de muchos más matices de lo que a veces salen ciertos titulares de medios de comunicación hegemónica. Alfredo, si vamos país por país, ¿qué dirías que está ocurriendo en Brasil? En Brasil no se respetó el resultado electoral. Los millones de brasileros que votaron por Dilma no fueron respetados. Hubo una jugada verdaderamente de golpe maestro, un golpe en formato blando, y el Parlamento destituyó a Dilma, derrocó a Dilma, utilizando una excusa de una suerte de contabilidad fiscal que ni es el caso de corrupción, por mucho que se haya dicho. Creo que ahí había un interés de que Brasil se volcara, retrocediera, y creo que es un país pivote, un país fundamental dentro de los BRICS, no es un país cualquiera, tenía un protagonismo clave. Y este cambio de Temer, además, hay que entenderlo también en clave económica. Hay que dejar claro que hay una suerte ya de privatización en curso muy importante en los pequeños meses que lleva Temer en el gobierno, y de alianzas incluso con la Unión Europea, que hasta el momento no se estaban dando precisamente por disputas en claves de soberanía. Creo que Brasil ha sido uno de los escándalos últimos que hay que prestarle más importancia, porque quizás sorprende, insisto, cómo muchos presidentes, el caso de ayer de Macri o de Cartes en Paraguay, han recibido a un presidente golpista como si nada, y todavía no he escuchado ni a la OEA, la Organización de Estados Americanos, ni a la Unión Europea pues poner en cuestionamiento la democracia en Brasil después, insisto, de haber visto cómo se ha derrocado a Dilma Rousseff. ¿En Argentina? En Argentina es distinto el caso. Yo creo que por un lado había un escenario electoral en el cual la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no se podía presentar por una limitación constitucional. Se presentaba un candidato que seguramente Scioli
no era estrictamente la misma línea que la propia expresidenta. Macri venía, me atrevo a decir que sumando a fuego lento, convirtiéndose en un especialista en ganador en el plano electoral, pues prácticamente prometiendo absolutamente todo, con globos de colores, no queriendo confrontar, una suerte de un nuevo estadio pospolítico, ¿no? Donde intentan despolitizar el debate, a pesar de que nos hemos dado cuenta que en el escaso tiempo que lleva Macri se ha endeudado externamente o eternamente a una velocidad forzada y ha hecho declaraciones y tomas de medidas en estos meses que llama la atención, con recortes, ajustes, con tarifazos, con subida de precios, que yo creo que hace un poco insostenible el gobierno de Macri, no digo en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo. En Venezuela, conoces muy bien Venezuela. Venezuela es el país seguramente del cual más se habla. Y primero un dato, es un país que ha pasado de tener un precio promedio del petróleo en el año 2014 de 88 dólares por barril, y en este año 2016 lo que llevamos, el precio promedio está en torno a 35. Imaginar cualquier oyente que pase de una economía de 100 a una economía de 30 o de 40 en su casa, en el hogar. Esto obviamente transforma mucho la economía de un país. Creo que ha habido una restricción importante en divisas, y además con una particularidad del caso venezolano, y es que no hay recortes. Es decir, hay recortes de divisas por la caída del precio del petróleo, pero no hay recortes sociales, porque eso es uno de los grandes desafíos que tiene la revolución bolivariana. A partir de ahí, la muerte del presidente Chávez, la pérdida de las legislativas, hay una confrontación, una disputa política que a veces es más malentendida desde afuera, y en el caso venezolano creo que está muy a flor de piel. Son modelos que se ponen encima de la mesa, antagónicos, que es difícil la convivencia de manera política electoral si no es a través de una discusión enraizada fuertemente. Y creo que esto es interesante para entender que la política también se debe entender desde una discusión sin miedos, desde la confrontación, y esto me parece que es también clave para entender el caso venezolano. Y creo que además hay dificultades, hay una emergencia económica que el propio presidente Nicolás Maduro reconoce tal cual en un decreto y lo dice por activa y por pasiva. Sin embargo, creo que de ahí a llevar al término, a como algunos actores opositores adentro y afuera lo han planteado, desde el término crisis humanitaria y aspectos como hambre y demás, me parece que dista mucho la situación interna. Nadie niega las dificultades, los posibles errores, pero también hay aciertos que habría que ir desmenuzando en otro tipo de programa. Por último, he leído un texto muy interesante tuyo sobre lo ocurrido en estos días en Colombia. Decías, sin fiesta democrática en Colombia. Y ese resultado, yo no sé si sorprendente, pero desde luego es ilustrativo. Nos sorprendió a todos. Creo que nadie se esperaba este resultado, seguramente porque la comunidad internacional no logró entender, y ahí no hay que meternos todos, qué sentía el pueblo colombiano. Creo que además es importante a veces pensar cómo creemos muchas veces que todo se resuelve en el plano electoral, y cuando no vota más de un 60% de la población habría mucho que cuestionar en torno a esta democracia liberal que no tiene todas las herramientas para resolver todos los problemas. No estoy diciendo que no sea importante, todo lo contrario, es muy importante, pero cuando deja de votar tanta gente habría que replantearse por qué. Y parece que este plano guerra-paz, si lo queremos hacer de manera muy, muy simple y maniquea, parece que no ha logrado llamar la atención de la mayoría colombiana porque no fue a votar. Antes el gobierno de Santos ha hecho también una declaración de seguir apostándole a la paz, y me parece que al menos hay una madurez política de los dos actores que estaban intentando llegar a un acuerdo que esperemos que tenga mayor capacidad para sostener una situación de paz en un lugar donde ha habido muchas muertes, y yo creo que ninguno de los colombianos en eso estarán todos de acuerdo. No quieren que se reproduzca situaciones del pasado, sino una Colombia distinta y una América Latina distinta. ¿Dirías, Alfredo, que es un triunfo de la derecha? Sí, creo que Uribe logró una campaña del miedo y del terror que se apoderó, parece, en términos electorales. Y además hay que tener en cuenta que Uribe en ese sentido ni siquiera tenía el apoyo de todo el arco de la derecha internacional. Es decir, estaríamos hablando de una extrema derecha con una situación de confrontación casi con
paramilitarismo que ha sido siempre archidemostrado la forma de hacer de Uribe, y que esto haya sido ratificado en las urnas, cuidado, por un solo 18% de todo el padrón electoral, que hay que decirlo, es un número relativamente bajo, pero dentro de los cánones de la democracia liberal son válidos para ratificar la posición del no. Es un triunfo de la derecha que hay que entender, que hay que estudiar, pero tampoco caer en ciertas explicaciones sencillas, porque creo que el conflicto data de más de 6 décadas y no es menor, y además una política que ha excluido tanto que creo que ha desincentivado, ha desmotivado la necesidad de votar a favor de la paz. Creo que hay que estudiar muy bien el caso colombiano, y al menos sí que simbólicamente nadie lo puede poner en duda, es un triunfo de la extrema derecha, lo cual es todavía más preocupante. Porque eso vuelve a conectar de nuevo con el tema. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? ¿Se está desvaneciendo de alguna manera la izquierda, o por lo menos por qué están ganando territorio en los procesos más neoliberales? Alfredo Serrano, te agradezco muchísimo tu ayuda y te pido que hablemos de vez en cuando. Me interesa muchísimo tu perspectiva. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Muy buenos días y mucha suerte, Alfredo. Radiocable.com. ¿Os imagináis cómo serían estos próximos meses si el PSOE hubiera aceptado las nuevas reglas del juego de la política actual? Si hubiera pactado con los grupos de izquierda para formar un gobierno alternativo al de Rajoy. Gobernando la izquierda y el PP desfilando por los juzgados por la Gürtel, hubiera cambiado muchísimo el panorama. Pero los poderes fácticos no lo han permitido. En el momento en el que Pedro Sánchez parecía que se estaba encaminando a ello, le han cortado la cabeza. Ahora nos enfrentamos a que nos va a gobernar el partido más corrupto de la historia y con una autoridad que ni ellos mismos se imaginaban. Alguien decía esto precisamente, Rafa hacía este análisis en el Partido Socialista, decía, o aprovechamos esta oportunidad o el Partido Popular puede estar 20 años gobernando este país, ¿no? Por eso es verdad, porque como en todos los cuentos de adultos siempre hay muchos matices, pero por eso incluso hay gente en el Partido Socialista, el propio Chimo Puig lo ha expresado así, que aboga por la abstención, porque dice, ya sería absolutamente desastroso dejar que el Partido Popular convocase unas terceras elecciones con la consiguiente desaparición en este momento del PSOE, si no desaparición, pero desde luego un daño electoral formidable. Y imaginaos un Partido Popular gobernando para siempre, ¿no? Igual es muy exagerado, pero con un Partido Popular enormemente reforzado, ¿no? Buenos días, Fer. Yo pienso que lo que no se puede es tener una tienda en la que pone en la puerta vendo carnes de primera y después entras dentro y lo que venden es pescados, besugos, boquerones. Hombre, lo que no puede ser es esto, porque tú entras en la tienda y a lo mejor compras un besugo, pero ¿cuánta gente va a comprar un besugo? No, me parece un análisis bastante lúcido, porque efectivamente retrata lo que ha estado pasando con la izquierda y con la socialdemocracia, ¿no? Que no ha sabido adaptarse y ha manejado siempre esos discursos ambiguos, indefinidos sobre cuál era su campo de preocupación. Decían sí, el social, pero paralelamente apoyaban la economía más liberal, ¿no? Las reformas más liberales. Y en esa indefinición, pues probablemente están las raíces de esta crisis que ha vivido el propio Partido Socialista. Bueno, lo habíamos prometido, vamos a establecer comunicación con la flotilla de Gaza, con los veleros que están rumbo a Gaza, están a punto de entrar en esas aguas tan conflictivas donde se han producido los últimos abordajes de la Armada israelí, y son unas horas de enorme incertidumbre, así que vamos a establecer una comunicación vía satélite con toda la complejidad que eso supone, porque las condiciones no son las mejores para establecer ningún contacto telefónico con esta flotilla de mujeres
rumbo a Gaza, con este velero que se encuentra intentando poner el foco sobre las enormes dificultades que viven allí miles de personas en esa cárcel a cielo abierto en la que se ha convertido Gaza. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Sandra. Radiocable.com. Sandra Barrilaro, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Sandra, ¿dónde os encontráis en este momento? Pues mira, ahora mismo estamos cerca de las 100 millas de la costa de Gaza. Estamos hablando a través de un teléfono satélite, quedan muy pocas horas para que entréis en la zona internacional en la que Israel ejerce el bloqueo y donde se han producido los otros asaltos a los otros barcos en el pasado. ¿Tenéis inquietud por lo que pueda pasar en las próximas horas? Bueno, tenemos expectativas. La primera expectativa y el mejor de los escenarios es que podamos llegar tranquilamente al puerto de Gaza. Y sabemos que allí nos está esperando mucha gente. Y la otra expectativa y más realista es que seamos en cualquier momento interceptadas y abordadas por el ejército de ocupación israelí, claro, y secuestradas y llevadas a puerto israelí. Esas son las expectativas más claras que tenemos. Hay muchos focos de todo el planeta observando lo que está ocurriendo allí, pero sospecho que han sido muchos días de viaje y que hay una cierta soledad también en lo que estáis haciendo, ¿no? Bueno, no te creas, porque mira, aquí somos mujeres de los 5 continentes. Nosotras somos solo representantes, las portadoras de un mensaje. Detrás de nosotras hay muchísima gente de todo el mundo y muchísimo trabajo. Continuamente estamos en comunicación con las campañas en cada uno de los países de donde provenimos. Y continuamente estamos recibiendo muchísimos mensajes por teléfono, por correo de apoyo, información. No, realmente no nos sentimos ante, bueno, este es un pequeño barco aquí en mitad del Mediterráneo, pero creo que no nos hemos sentido en ningún momento solas. No, para nada. ¿Cuál es el mensaje que os gustaría que se destacase de toda esta experiencia, de toda esta flotilla rumbo a Gaza? ¿Cuál es el mensaje que queréis que quede en la opinión pública? Hombre, el mensaje y la misión es clarísima. Romper el bloqueo al que está sometida la población de Gaza desde hace 10 años. Ese bloqueo supone un castigo colectivo. Un castigo colectivo es ilegal respecto a la ley internacional, ¿no? Ese es el principal mensaje que llevamos, ¿no? Y bueno, aparte de ese mensaje, como os decía antes, ¿no? Un mensaje de justicia y de solidaridad de todo el mundo, que sabemos que ahora lo que está ocurriendo en países como Siria, todo el tema de la crisis de los refugiados, Gaza está relegada a un plano muy posterior, ¿no? Pero sigue existiendo ese bloqueo y sigue habiendo 2 millones de personas casi que están sometidas a este bloqueo, ¿no? Y bueno, queremos que el mundo no se olvide de Gaza, que no nos olvidemos y que sepa la gente de Gaza que no nos olvidamos de ellos. Sandra, ¿qué tal está siendo la experiencia vital? Porque más allá del mensaje que pretendéis transmitir, han sido muchos días en el barco, es una flotilla que comparte además un objeto muy concreto y entiendo que la experiencia vital ha tenido que ser muy intensa también, ¿no? Sí, la experiencia está siendo, está siendo intensa, siendo muy interesante y realmente las otras mujeres que estamos viendo en este barco navegando, creo que es una experiencia, de las de recordar toda la vida. Pues Sandra Barrilaro, en medio del océano, en esa flotilla rumbo a Gaza, a solo unas horas de entrar en las aguas más complejas, más complicadas. Te agradecemos muchísimo que hayas atendido esta comunicación vía satélite. Sandra, muy buenos días y mucha suerte. Sí. Muchísimas gracias y gracias por seguir
esta misión, ¿no? Muchísimas gracias. Necesitamos de los medios que os hagáis eco de esto, porque Gaza y Palestina lo necesitan. Muchísimas gracias a vosotros y hasta pronto. Radiocable.com. I think it's time to call your landlord. Just tell him that you're moving out. Yeah, you're tired of his stupid rules anyway. I think it's time to pack some boxes. Bueno, pues con esto lo vamos a dejar por hoy. Os agradezco muchísimo a todos la compañía, el apoyo y la conversación también que estáis generando sin duda en la cafetera del banco al banquillo. Almohadilla, la cafetera del banco al banquillo. Os pido que pongáis un mensaje sobre el programa de hoy, ya que utilizamos ese hashtag, por lo menos que lo veamos reflejado. Además se generan luego conversaciones muy interesantes en Twitter, paralelas, sobre otros temas de actualidad que a lo mejor no hemos tratado nosotros en el programa, pero para eso utilizamos, entre otras cosas, el hashtag. Un debate que hemos tenido aquí durante tiempo, María.es, Pilar de la Peña y yo mismo, es sobre la naturaleza de la participación de los oyentes en el programa, ¿no? Tanto a través de los mensajes en WhatsApp de audio, a través del uso de ese hashtag donde se generan conversaciones. Es un hashtag al que le damos muchísima visibilidad públicamente porque se convierte, gracias a vuestra intervención, en trending topic inmediatamente. Así que cualquier cosa que se publica allí tiene bastante repercusión, ¿no? De esa forma nos permite también que sea una pequeña ventana para los propios oyentes donde pueden manifestar cosas al resto de los oyentes, ¿no? Además de esas herramientas, sabéis que hemos creado diferentes grupos de trabajo, por ejemplo, de diseñadores gráficos para hacer tanto banners como imágenes durante la emisión del programa. Estamos pensando que haya una serie de imágenes casi de activismo para lanzar cada día, y luego nos están ayudando mucho también con los diseños, por ejemplo, de la app para descargar en el móvil. Ya sabes que este programa se puede descargar en teléfono móvil, tienes una aplicación para móviles. Espero que no haya nadie que no se haya enterado todavía, pero si vas a tu tienda de móviles, puede ser en iTunes o puede ser en la tienda de Android, y buscas la cafetera, encontrarás el símbolo del programa, esa cafetera aupada por los oyentes, por los miembros de la Resistencia. Si te descargas esa aplicación puedes escuchar tanto los directos como los programas grabados anteriores. Y esto en buena medida ha sido gracias a la tecnología que nos ha facilitado Spreaker y gracias a los diseños que nos han hecho allí en el grupo Banksy los oyentes de este programa, que han conseguido adaptar esas imágenes para la aplicación que hemos estrenado. En fin, que hay muchas formas de participación, además de sabéis que aquí podéis participar proponiendo temas, para eso tenemos la agenda cafetera, etcétera, etcétera, etcétera. Un programa extraordinariamente participativo es lo que pretende ser, con los diferentes mecanismos que hay, dentro de que sigue siendo un programa de información, un programa donde hacemos una lectura de los periódicos compartida y donde generamos un espacio de compañía para estos tiempos tan convulsos que estamos viviendo. Nos marchamos, mañana volvemos ya con el formato convencional. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola allí donde estés. Puedes estar en directo en España, en diferido, puedes estar en cualquier país del mundo, puedes estar despertando por la mañana, buenos días, a punto de merendar, buenas tardes, o a punto de meterte en la cama, buenas noches. You're always blabbing about tomorrow, but I want the moment, so let's go our separate ways. To my place, your place, our little hideaway. Necesitamos tu ayuda. Este programa es posible gracias a la ayuda de los mecenas. Conviértete en uno de ellos. Suscríbete en radiocable.com/mecenas.